En 1990, acá en la ciudad de 33, en Uruguay, una mañana estaba un sacerdote en su iglesia hablando con los feligreses, así como estamos nosotros, y de pronto dijo, señala a la ventana y dice: ¿ven cuánta gente reúnen los testigos de Jehová? ¿Cómo atraen a tantas personas? Ellos tienen algo de lo que ustedes los católicos carecen, dice: espíritu de evangelización. Cada día somos menos porque no vamos a predicar como ellos. O comenzamos a evangelizar como los testigos, o nuestra iglesia dejará de existir. Y no es el primero que dice esto. Claro, ahí cerca de esa iglesia había un estadio repleto de testigos de Jehová. Se estaba celebrando una asamblea. A eso se refería. Pero ¿vieron de qué habló? De espíritu de evangelización. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a analizarlo en este discurso. Antes de empezar, vamos a analizar algo muy importante. Esto es muy importante porque vamos a ver eh, que la Biblia es el único evangelio que existe. El evangelio solamente está en la Biblia. ¿Por qué decimos eso? Bueno, decimos que Jehová es el originador y patrocinador del evangelio. Él es el gran evangelizador. Fíjense, por ejemplo, en Gálatas 1, 11 y 12. Lo buscamos. Gálatas 1, 11 y 12. Dice Gálatas 1, 11 y 12. Dice Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. Porque quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que les prediqué no son de origen humano, pues no las recibí de ningún hombre ni me la enseñaron, sino que las recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Bueno, acá no dice que es Jehová el evangelizador, pero si la recibió de una revelación de Jesús, Jesús dijo que todo lo que él decía y hacía provenía de Jehová. Algo importante que hay que saber es que evangelio, la palabra evangelio, viene del griego, que significa buenas noticias. Así que es correcto decir que evangelizador significa aquel que lleva esas buenas noticias. Y podemos decir también que todos los cristianos somos evangelizadores o llevador o predicador de las buenas noticias. Ahora, es importante saber de dónde un evangelizador saca las buenas noticias. Eso nos va a hacer ver quiénes son los verdaderos evangelizadores y cuál es el contenido de las buenas noticias, porque podemos sacar buenas noticias de cualquier lado. Yo voy a ser papá, es una buena noticia. Conseguí trabajo, es otra buena noticia. Pero ¿nos convierte en verdaderos evangelizadores o predicador de las buenas noticias? Hay que sacar las buenas noticias del mismo lugar donde Jehová las puso. ¿A dónde? En la Biblia, ya dijimos. ¿Y qué encontramos cuando vamos a analizar lo que dice la Biblia? Bueno, ¿cuál es el tema central de la Biblia? El tema central de la Biblia está muy relacionado con el reino o gobierno de Jehová en manos de Jesús. Tiene que ver con su soberanía. Y por supuesto todo lo que Jesús enseñó, predicó, hizo y dijo. Ahí ya tenemos una pauta, ¿no? ¿Cuál es el contenido de las buenas noticias? El contenido de las buenas noticias es ese mensaje, ¿no? Del reino de Dios. Por eso bien se dice, ¿no? Las buenas noticias del reino de Dios. A lo largo de la historia, Jehová fue revelando sus planes para solucionar lo que empezó en el jardín de Edén, la rebelión contra la soberanía de Jehová, eh, y todo lo que eso ha causado, ¿no? A eso justamente se le llama buenas noticias. Él ido revelando de a poquito hasta todo lo que sabemos ahora, ¿no? Por ejemplo, si hablando de que Jehová es el primero y el gran evangelizador, fíjense lo que dice en Gálatas 3:8. Hace miles de años pasó esto. Vuelve el apóstol Pablo a decir: cierto pasaje de las Escrituras, previendo de que Dios declararía justas a gente de las naciones por su fe,
le anticipó las buenas noticias a Abraham, al decir, por medio de ti, todas las naciones serán bendecidas. ¿Mm? Le, le hizo un vislumbre de los planes que tenía él. No dijo más nada hasta miles de años después, pero esto fue lo que dijo. Entonces decimos que la única fuente de buenas noticias, ¿cuál es? La Biblia. Los evangelizadores, los verdaderos evangelizadores, se adhieren firmemente al mensaje de la Biblia, el reino de Dios. Ahí ya entendemos cuál es el contenido de las buenas noticias. Bueno, si estamos acá es porque amamos a Jehová, amamos su reino, amamos todo lo que Él hace. Ahora, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Jehová y su mensaje? ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo que el apóstol Pablo cuando dijo en 1 Corintios 9:23, hago todas las cosas para compartir las buenas noticias con otros? Y ahora lo vamos a ver todo lo que él hizo, ¿no? Por otro lado, la organización de Jehová estaba animando a aumentar la actividad de evangelizar, sea de tiempo parcial o tiempo completo. Y por eso muchos han hecho sacrificios personales y han dedicado toda su vida a la obra de predicar, ayudando a las personas sinceras a hacerse discípulos de Jesús y también a bautizarse. Lo cierto es que hay mucha necesidad, hay una urgencia tremenda de evangelizar o predicar para que muchos puedan encontrar el camino que lleva a la vida eterna. Por poner esto en perspectiva, el año pasado fuimos alrededor de 19 millones de personas asistiendo a la conmemoración. Es la reunión más importante que tienen los testigos. ¿Y cuántos testigos somos? ¿Cuántos publicadores o predicadores o evangelizadores somos? Poco menos de 9 millones. O sea que hay una diferencia de casi 11 millones de personas que no son evangelizadores. Ese es el potencial que tenemos. Hace falta más evangelizadores. ¿Para qué? Para llevar las buenas noticias tanto a estas personas que se relacionan con los predicadores como a las demás personas. Bueno, ahora vamos a analizar por qué es la evangelización o predicación la obra más importante que se está llevando a cabo. ¿Cómo puedo saber yo, cómo puede saber usted que tiene ese espíritu evangelizador? ¿Y cómo podemos aportar nuestro granito de arena a esta obra? Bueno, la primera pregunta, ¿por qué es la obra de evangelizar o predicar la obra más importante que se está llevando a cabo? Dijimos que al principio hubo un problema con la soberanía de Jehová. Alguien se interpuso, alguien la rechazó y así estamos. Es por eso que Apocalipsis 12:1, si lo buscamos, Apocalipsis 12:9, dice algo interesante con respecto a estos tiempos. Apocalipsis 12:9. Así que abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, al que le llaman Diablo y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pasan un montón de cosas en el mundo, ataques violentos, guerras, hambre, pero la Biblia da a entender de que esto es lo peor que le está haciendo Satanás a la humanidad, la está engañando, está desinformando. ¿Para qué? Para que estas buenas noticias del reino o de la soberanía de Jehová no lleguen a las personas. Él no quiere y usa todas sus fuerzas. Ahora, ¿se estará cumpliendo la voluntad de Jehová? Lo que empezó él a predicar hace miles de años, ¿se seguirá predicando? Vamos a leer otro texto y me gustaría que podamos dejar la Biblia abierta ahí, en Mateo 24:14. Esto es algo fundamental, ¿no? Es una profecía que la dijo Jesús hace unos 2000 años. Mateo 24:14 dice, y estas buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio en todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Se estará predicando? ¿O Satanás y sus demonios están ganando? Están oscureciendo
las buenas noticias del reino. Bueno, sabemos que la palabra de Dios se cumple, sin falta se cumple, pero nosotros de este lado de la historia tenemos otra ventaja. ¿Por qué? Porque sabemos lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Bueno, mire, en el cielo Jesús está llevando a la delantera en defender el nombre y la soberanía de Jehová y proclamar las buenas noticias de ese reino o de ese gobierno. Según Apocalipsis 6:12, dice que él va montado en un caballo con una corona y una flecha, simbolizando lo que él está haciendo. También lo apoyan un ejército de poderosos ángeles que colaboran con la predicación de las buenas noticias, según lo que dice Apocalipsis 14:6. Y ahora en la tierra, ¿qué está pasando? Bueno, Jehová no le dio a Jesús ahora ni a los ángeles el privilegio de predicarle a las personas. Nunca vamos a ver un ángel hablando con una persona y predicándole, pero sí le ha dado ese privilegio a los seres humanos. En la tierra dice que se cuentan por millones los voluntarios que tiene Jehová para predicar las buenas noticias. De hecho, somos más de 8.600.000 evangelizadores, hombres, mujeres, jóvenes, niños, mayores. Predicamos en 239 países y territorios. Podemos decir, casi todo el mundo. Eso está de acuerdo con lo que dice el Salmo 110.3. El Salmo 110.3 dice que el pueblo de Jehová se ofrecería voluntariamente en el día en que Jehová dirija sus fuerzas militares. Y está pasando. ¿Quiere ver un vislumbre de lo que están haciendo los testigos de Jehová, los evangelizadores? Bueno, hace unos días comenzó la campaña para presentar esta revista. Esto resume todo. Es el botón de muestra. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, es una campaña mundial donde eh, se está ofreciendo esta revista para que las personas conozcan qué es el reino de Dios. Qué interesante, ¿no? Porque esto resume todo, tanto la predicación como el contenido. Bueno, entonces volvemos a leer Mateo 24:14. Y estas buenas noticias del reino se predicarán. ¿Está pasando? Claro que está pasando. Los verdaderos evangelizadores están haciendo esto. ¿Está estudiando la Biblia con testigo de Jehová? ¿Es la primera vez que asiste o ya ha asistido algunas veces a la reunión? Bueno, para usted es esta invitación. Lo invitamos a ser parte de este gran ejército de evangelizadores que predica liberación y salvación a todo el mundo. Es muy gratificante. Si no, hable con cualquiera y le va a decir su experiencia. También puede dirigirse al libro Disfrute de la Vida, en la lección 21 y 22, donde se explica cómo se está llevando a cabo la predicación y cómo cualquiera de nosotros puede predicar las buenas noticias. Pronto, Jehová acabará con los problemas de la humanidad por medio de ese reino. ¿Y cómo le vamos a contar a otras personas estas noticias tan buenas? Jesús quería que sus seguidores transmitieran el mensaje a todo el mundo. Nos hace muy felices llevar estas buenas noticias antes de que venga el fin de este sistema y comience uno nuevo. Así que parece muy importante la predicación de las buenas noticias. Muchas personas, está envuelto muchas personas. Jehová, Jesús, los ángeles, millones de personas acá en la tierra. Bueno, tengo yo espíritu evangelizador, como decía el sacerdote al principio. ¿Cómo saberlo? Bueno, hay algo que hay que tener en cuenta, ¿no? En Mateo 24:14 dice, después de que se predicaran las buenas noticias en todo el mundo, iba a venir el fin. ¿Mm? ¿Y qué significa esto? Bueno, hay otra cosa que también pasa en el tiempo del fin. Un miembro de una iglesia dijo,
¿Por qué tenemos que hablar a otros o predicar si estamos haciendo el bien? Otro más dijo, si uno vive según su fe, no tiene que hablar de ella. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Es un poco largo, pero vamos a sacar el espíritu que también es el espíritu que estos comentarios reflejan, ¿no? De no compartir las buenas noticias con nadie. Dice 2 Timoteo 3, 1 al 5, debes saber que en los últimos días o en el tiempo del fin vendrán tiempos críticos difíciles de soportar, porque la gente se amará a sí misma, será amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, bueno, y sigue. Estas características de las personas hacen difícil que uno pueda cultivar espíritu evangelizador, ¿no? Porque el espíritu evangelizador que requiere sacrificio. Y acá no vemos esto. Y se nos puede pegar, a los evangelizadores se nos puede pegar este espíritu. Por eso dice un sociólogo que lo que la gente dice de su vida religiosa y espiritual se relaciona de lleno con la supervivencia de la fe misma. O sea que si uno no predica, la iglesia se muere. Simple. Y era lo que el sacerdote que hablábamos veía. Veía a su iglesia cada vez menos, 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 y a los testigos de Jehová más, más, más. No es que uno se quiera presumir de esto, pero la psicología misma lo dice. Y este sacerdote lo veía. De hecho, no es el único que lo ve. De hecho, el Papa habló específicamente de la obra que hacen los testigos de Jehová y lo comparó con lo que ellos hacían. ¿No? Así que vemos que entre los evangelizadores hay personas de toda clase y circunstancias, jóvenes, mayores, solteros, casados, padres, madres, con buena salud, con mala salud, pero todos aprendieron o a no permitir que los obstáculos le impidieran seguir compartiendo las buenas noticias con otros. Se han amoldado o han evitado esos obstáculos o han podido vivir con ellos, pero les ha permitido seguir con esta obra tan importante. Bueno, ¿tengo yo espíritu evangelizador? ¿Tiene usted espíritu evangelizador? La pregunta es, ¿amamos a Jehová? ¿Amamos a las personas? ¿Amamos las verdades de la Biblia? Y obviamente, ¿no? El ejemplo que tenemos de esto es Jesús. De lo que más habló Jesús fue del reino de Dios. Él recorrió cientos de kilómetros para predicar. Y con su fidelidad y dedicación nos puso un magnífico ejemplo para seguir. Eso es espíritu evangelizador. Y él dice que cuando veía a una persona, a las personas desparramadas, que nadie le prestaba atención en sentido espiritual, él les quería predicar. Tenía un profundo amor por Jehová, un profundo amor por las personas y por las verdades, por el mensaje de la Biblia. Otro ejemplo notable fue el apóstol Pablo. Digamos que hizo más que Jesús. Y por eso un profesor universitario en uno de los libros que él escribió dijo, fíjese qué interesante lo que dijo, para el apóstol Pablo el predicar el evangelio es algo que que lleva en su sangre. No puede dejar de hacerlo, nunca está desocupado, sino que constantemente tiene que estar efectuando este ministerio, librándolo un poco más de una deuda que le debe a toda la humanidad, una deuda que nunca podrá saldar completamente mientras viva. Ese era el apóstol Pablo. Por eso dice en 1 Corintios 9:16, Pablo dijo esto, ay de mí si no predicara las buenas noticias. Qué notable este espíritu que él tenía, ¿no? Y en tiempos modernos, miles de evangelizadores de tiempo completo han dedicado toda su vida. En especial, han pasado por la Escuela Bíblica de Galat,
¿Qué es esta escuela? Bueno, es una escuela que abrió las puertas en 1943. Es un curso intensivo que ha ayudado a estos hermanos a, a dedicar toda su vida a la predicación. ¿Para qué? A donde vayan, son misioneros, a donde van, dice que fortalecen y estabilizan la obra del reino. Ellos van a la vanguardia de la predicación. Desde que se abrió esta escuela, había 126.000 testigos en 54 países. ¿Y cuánto dijimos que somos ahora? 8.600.000 en 239. Ellos tuvieron mucho que ver. El enfoque de esta escuela ha cambiado en estos últimos tiempos, ¿no? Pero ahora tenemos otra escuela, la escuela de evangelizadores del reino, que se hace en muchos idiomas y también se prepara a los hermanos para eh, estabilizar y fortalecer la predicación a donde vayan. Han hecho un excelente trabajo y están muy felices. Entonces, servir de evangelizador de tiempo completo, ahora lo vamos a explicar, ¿no? ¿Qué significa esto? No, no es el resultado de poseer algún talento especial, no. Hay que tener un amor sincero por Dios y por el prójimo y el deseo de hacer sacrificios personales. Básicamente es eso. Entonces, ¿usted ama a las personas? ¿Ama a Jehová? ¿Quiere compartir las buenas noticias con todos? Entonces usted tiene espíritu evangelizador. Felicitamos a la congregación, de verdad. No, no es que lo estemos diciendo porque no pasa. Esto está pasando en la congregación. Ustedes tienen excelente espíritu evangelizador y lo demuestran. Demuestran que aman a Jehová, demuestran que aman la predicación, que aman a las personas, así como los ejemplos que vimos. Ahora tenemos el deseo, tenemos las ganas, tenemos espíritu evangelizador. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a poner esas fuerzas que tenemos? Bueno, la Organización de Jehová hace más de 100 años pidió 1.000 predicadores y desde ese momento no ha dejado de animarnos a todos, no solamente a dedicarnos y a bautizarnos, sino a participar de lleno en esta obra evangelizadora. ¿Por qué? Porque el fin está cerca, como dice Mateo 24:14. Y esta obra es urgente. Y va a comenzar un nuevo mundo, así que las personas tienen que saber todo esto. ¿Mm? Si vamos a sobre nosotros, en jw.org, ahí nos dice que hay 1.400.000 evangelizadores de tiempo completo, o como lo llamamos generalmente, precursores. Aquel que lleva la delantera, o pionero, aquel que abre el camino, que lleva la delantera, que hace primero el trabajo y otros lo siguen. Por eso también ahí dice en JW que un precursor es un testigo de Jehová que tiene una conducta ejemplar, obvio, y que decide dedicar un número específico de horas cada mes a predicar el mensaje del reino de Dios. Y si hablamos de requisitos de hora, la organización de Jehová ha ido ajustando las horas para que se nos sea posible. Hace poco tuvimos un ajuste de hora, se nos redujo la cantidad de horas, y muchos más han podido efectuar la obra del precursor. La pregunta es, ¿puedo ser yo evangelizador de tiempo completo o precursor? Piénselo, piénselo. Y, y bueno, el problema es el siguiente, ¿no? Si dedicamos toda nuestra vida a esto, como lo hizo Jesús, ¿de qué vamos a vivir? Es una duda razonable, ¿no? Bueno, Jesús ya se adelantó, ya nos dijo hace 2000 años la respuesta. Me gustaría compartir estas tan lindas palabras, nos dan tanta seguridad estas palabras de Jesús en Lucas 2, 12, 22 y 22 al 31. Es una duda razonable, ¿no? Porque tenemos familia, tenemos que comer, tenemos que eh, vestirnos. Dice Lucas 12, 22 al 31. Jesús, ¿no? Le dijo a sus discípulos, por eso les digo, que dejen de angustiarse por su vida, por lo que van a comer, o por su cuerpo, por lo que van a ponerse, porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo que la ropa. Fíjense en los cuervos,
no siembran ni cosechan, no tienen granero ni almacén, pero Dios las alimenta. ¿Y acaso no valen ustedes más que las aves? ¿Quién de ustedes, por angustiarse, puede alargar 50 centímetros, medio metro, la duración de su vida? Pues, si no pueden hacer ni siquiera esto tan pequeño, ¿por qué angustiarse por las demás cosas? Fíjense en cómo crecen los lirios. No trabajan duro ni hilan, pero les digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, si Dios viste así a la vegetación del campo, que hoy está aquí y mañana se echa en el horno, con mucha más razón los vestirá a ustedes, gente de poca fe. Por eso, dejen de andar buscando qué comerán y qué beberán, y dejen de estar excesivamente preocupados, porque son las naciones del mundo las que buscan todas estas cosas con tanto empeño. Pero su Padre sabe que ustedes necesitan estas cosas. Así que, más bien, sigan buscando el reino y entonces recibirán todas estas cosas. Qué poderosas palabras, ¿no? Entonces, el servicio de precursor o de evangelizador es una forma única de demostrar que confiamos en Jehová, que Jehová nos va a cuidar porque si cuida los pajaritos, a a las flores, ¿no nos va a cuidar a nosotros? Jehová bendice los esfuerzos, démosle algo que bendecir. Así que no hay duda que esta vida es la mejor vida que existe. Por eso, se nos invita a todos a servir de precursor. ¿Aceptaremos la invitación? No lo dudemos. Nuestro gran Dios Jehová nos apoyará y cuidará si nos ofrecemos para servir en su ejército de evangelizadores.